Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importante cantidad de noticias están ocupando, mejor dicho, están copando la agenda informativa en la tarde-noche de este viernes 15 de marzo. Caray, 15 de marzo. Ya estamos en la mitad del tercer mes del año y todavía hay gente por ahí dando feliz año por la calle. ¿Qué te puedo decir? Sí, el tiempo pasa rápido, tan rápido que dentro de apenas 10 días se cierra el ciclo, el periodo, el lapso para inscribir candidatos presidenciales para esta elección apresurada que el CNE, controlado por el chavismo, por el madurismo, mejor dicho, pautó para el próximo 28 de julio. Lo hemos dicho, lo repetimos, lo creemos sinceramente. Hagan cuando hagan la elección, es más, hagan como hagan la elección, es matemáticamente muy difícil, sino imposible que el gobierno la gane. El gobierno está hoy en un rango entre el 9 y el 15% de intención de voto, es decir, tiene en contra, en el mejor de los casos, el 85% del país, sino al 91% del país. Impresionante, impresionante cómo un gobierno que ha tenido tanto dinero, tanto poder y tanta capacidad de manipulación se encuentra en este momento prácticamente en este estado de postración. Sin embargo, recordemos, tiene muchísimo poder institucional, muchísimo control de los resortes del poder, muchísimo dinero. El país está pobre, el pueblo está pobre. La encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello confirma que la pobreza está por encima del 80%. El país está pobre, pero ellos están buchones. Ellos están buchones. Entonces, sigue siendo un adversario de cuidado, de mucho cuidado, sobre todo por la falta de escrúpulos democráticos. Entonces, bueno, esa es la situación. Vamos a ver informaciones sobre ese tema. Las declaraciones interesantísimas que dio Gerardo Blay hoy son tan impresionantes, tan interesantes como la de William Alviares el día de ayer. Sin embargo, antes vamos a pasearnos por lo que está ocurriendo en la agenda del ciudadano, en la agenda de la gente. Y por cierto, no solamente aquí en Caracas, sino en eso que hemos llamado la Venezuela profunda. Resulta que en Mérida, sí, la ciudad de los caballeros, pero no en la ciudad exactamente, en el estado, en la Mérida profunda, ocurren cosas como las siguientes. Nos lo dice la gente de Comunicación Continua, este valiente portal merideño que dirige el legendario Leo León. Habitantes de Nueva Bolivia protestaron en contra de los apagones eléctricos. Hay un sonido extraño. Sí, se está metiendo un sonido extraño. Habitantes de Nueva Bolivia protestaron en contra de los apagones eléctricos. Con motivo de los constantes apagones eléctricos producidos en las últimas horas, los habitantes de Nueva Bolivia, municipio de Tulio Febres Cordero de Mérida, trancaron el paso en forma de protesta hoy jueves 14 sobre las instalaciones del puente sobre el río Torondoy. Lo que queremos es que venga la gerencia de Corpoelec del estado Trujillo a resolver este problema de la luz, expresó Edward Castillo, habitante de la localidad que se encontraba en el lugar de la protesta ocurrida en horas de la mañana. Asimismo, informó que ya estuvieron en las oficinas de Corpoelec de Nueva Bolivia para entregar unos documentos referentes a dicha problemática, por lo que su llamado es a la presencia de las autoridades competentes, ya que ellos como comunidad no pueden dirigirse hasta allá. Se están quemando las neveras, los aires acondicionados, ya todo el pueblo en general de Sucre, Torondoy y Alapuey estamos cansados con estos apagones. Castillo también aseguró que el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana del Vigía,
Estado Mérida estaba reunido con la gente de la gerencia de Corpoelec para resolver el problema de la luz, pero insistió en sus requerimientos con los encargados de Trujillo para nosotros quitarnos de nuestros puentes y de todo el tráfico que tiene que transitar pase tranquilamente. Esta es la información, repito, que apareció en el portal Comunicación Continua. Si bien está referido a una circunstancia que se ha desarrollado en el municipio de Férez Cordero, en Mérida, también ha afectado a otras localidades, en este caso de Trujillo, como lo explica la nota. Para que nos dé más detalles, tenemos en línea precisamente a Leo León, repito, legendario colega, emblema del periodismo, del mejor periodismo que se hace en Mérida. Leo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos en Caracas. Dinos, ¿qué está ocurriendo en la Mérida profunda? Bueno, un saludo a todos los que nos sintonizan, no solo en Caracas, sino en el resto del mundo. Un fraterno abrazo desde esta ciudad de la montaña, rodeada o azotada por cortes de energía eléctrica permanente de 4 a 8 horas continuas, rodeados ahora en las últimas 72 horas de devoradores forestales que ante la falta de medidas preventivas de cortafuegos y mantenimiento se ha destruido prácticamente lo que resta del pulmón vegetal merideño. A esto se le suma la falta de agua potable y por supuesto la falla en los servicios públicos como Plan TV y telefonía móvil, que también está afectada. Una de las circunstancias que tenemos es que no solo lo de los cortes de energía eléctrica es en la ciudad capital, sino en los 23 municipios. Esto fue ayer referido a lo de Nueva Bolivia, pero venimos prácticamente a diario en nuestros portales, en nuestras redes, trabajando con situaciones como en todas las bailadores que se están produciendo. Está en riesgo una gran cantidad de productos que deben ser preservados en refrigeración para ser llevados al centro del país como alimento perecedero. Hay productores en la zona emblemática de Jaí y la Zulita, estos son municipios Sucre y Andrés Bello, que han perdido una cantidad importante de lácteos porque con apagones tan largos de 8 horas, además con ese fulano engañoso plan de administración de carga que nadie lo conoce en los términos de la realidad cuando cortan el servicio, pero por supuesto se suma a la larga lista que se vienen presentando desde hace años y que por supuesto desde hace meses. Pues la situación es compleja. Lo de Nueva Bolivia ayer tiene una particularidad, se juntó gente de Trujillo, de la zona panamericana y de Mérida, y exigieron a Corpoelec Trujillo que bajaran. Tenemos entendido que las autoridades militares hicieron un esfuerzo en la zona para reunir a los profesionales de la electricidad y llegar a un tipo de acuerdo que permitiera, pues por supuesto, buscar la manera. Pero si recordamos, hace algunos días, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, mostró parte de lo que es la sequía en la unidad de Caparo, y también se informó sobre algunos megavatios que están siendo producidos en la José Antonio Páez para Numerideño en la represa de Santo Domingo, como así lo conocemos. Pero ciertamente a esta hora de la noche, debo decir, tú has tenido toda la insistencia sobre varios días para tratar de comunicarnos y no lo hemos podido hacer producto de que no tenemos el servicio de electricidad. Bueno, a esta hora aproximadamente un 30% de la ciudad, una zona periférica, estoy hablando de la capital, sin tomar en cuenta los municipios del Páramo, y también hacia los municipios de Tobar, Bailadores y el propio Vigía, están sin servicio de electricidad. Esto sigue siendo una situación muy compleja. El gobernador de Mérida informó mediante una conversación con algunos de los periodistas que asistieron allá, yo tomé referencia del boletín que emitieron, que han traído algunas plantas de emergencia para colocarlas en algunos centros de salud, como el Vigía y el Hospital Hugo Chávez, y en el caso de Mucujepe, en una de las plantas procesadoras o potabilizadoras allí en la zona. Sin embargo, la situación es muy compleja. La Universidad de los Andes se ha visto afectada, en unos centros de salud privados también
ha resultado con problemas. El comercio sufre una paralización bastante importante porque los cortes no tienen horario, se producen durante las 24 horas y hay zonas afectadas como el centro de la ciudad que pudiéramos tener como un corte que hubo hoy desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A esto me escapa cómo se afectan los medios de comunicación radiales y por supuesto insisto en la comunicación telefónica porque por informaciones que hemos podido obtener ya los sistemas de radio base no tienen la suficiente autonomía de respaldo de batería para aguantar. Hay sitios que apenas con el servicio eléctrico escasamente se mantiene la telefonía no más de unos 15 minutos. Estamos conversando con Leo León. Leo León es uno de los emblemas fundamentales del periodismo merideño y nos está dando reporte de la situación que está atravesando no solamente la ciudad de Los Caballeros, sino todo el estado. Nos está hablando de protestas en el interior del estado por los cortes del fluido eléctrico y de una situación muy grave, azotado todo el estado de Mérida por incendios forestales. Leo, una pregunta. Conociendo como conocemos el estado, sabemos que las jornadas vacacionales tienen una especial importancia para la sobrevivencia económica de la ciudad y de la región. El turismo es un factor fundamental para intentar colocar las cuentas en azul de los merideños. ¿Cómo se vislumbra la Semana Santa? Porque si me estás hablando de cortes las 24 horas del día, cortes de energía eléctrica, lo cual lleva incluso hasta la incomunicación al Estado, protestas en todo el interior del Estado, afectación severa de los servicios públicos fundamentales, incluyendo la salud, los hospitales y, por supuesto, afectando severamente al comercio. ¿Qué va a ocurrir con la temporada turística de Semana Santa que está en puertas? Bueno, fíjense que estamos a una semana de todo esto y quiero agregar que hay alguna incomodidad porque se han vuelto a observar algunas colas pequeñas para el suministro de combustible. Sin embargo, se está solucionando en unas 48 horas. Es de reconocer que aproximadamente desde el mes de diciembre la situación de la gasolina, con el tema de control que pusieron de cada 5 días, un código Q ha mermado un poco esto. Sin embargo, es de explicárselo a la población venezolana a través de este programa, que hay dos sectores. El sector, vamos a llamarlo, que responde al oficialismo, y el sector privado, que se defiende como los gatos con las paticas hacia arriba, es tener que superar esta serie de escollos que se tiene, porque algunos lugares tenían plantas eléctricas que ya se deterioraron. Pero a esto se le suma que nunca llega el agua potable con regularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay la expectativa de todo aquel que tiene la tradición de montar cualquier tipo de proyecto de alimentación o en su defecto intentar estar como a la espera. Ya no es como las temporadas bajas, pero las temporadas altas de otro tiempo, que ya para este tiempo que se decía, no, ya no hay reservación para media, todo está copado, hay que irse abriendo. No, ahora el sector empresarial está como a la espera a ver qué me llega o qué me cae. Hay un tipo de visita turística muy rápida, muy furtivo, que llega en la mañana, amanece o transita en el país, caso de San Cristóbal, Zulia, Barquisimeto, Barinas, se montan en un autobús a las 9 de la noche, prácticamente, vamos a llamarlo así, en recorrido charter, amanecen en Mérida, van a algunos sitios donde desayunan rápidamente, son puntos de tradición. Se educan en alguna cárcel que está dispuesta para esto, van al teleférico, regresan por la tarde y se devuelven esos mismos días a los sitios de trabajo. Estas son cosas en las que aparecen. Sin embargo, el merideño como mujeres siempre están a la espera y a la expectativa, con las puertas abiertas y con el cariño que desborda, para intentar seguir luchando por lo que era una de las empresas que aportaba, o de los sectores empresariales que aportaban
importantes cifras para esta temporada turística. Es un poco la situación. La gente, cuando uno circula, le dice, bueno, está que medio lo que es una gran novedad, el páramo merideño está bastante deprimido, no tiene esa afluencia de vehículos o de personas que transitaban, y eso forma parte de una verdad que está allí latente, que sin duda alguna ha afectado a miles de personas que han tomado la decisión de irse a emprender a otros países, y que además se le puede estar sumando algo muy importante, que es esa tristeza o depresión que puede estar convirtiendo en un cementerio de empresas o de emprendimiento a hermanos merideños que inclusive por tradición 30, 40, 50 años se han visto en la obligación de pagar su fuerte. Leo, queremos agradecerte enormemente este reporte tan completo que nos estás dando desde la ciudad de Mérida sobre la situación ciertamente compleja que enfrenta esa hermosa población. Un gran abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, y Chuy, de verdad estoy agradecido, como decimos los amigos, un Dios le pago con cierto ser, marzo de los años de la Guardia que nos permite contactar al país, contactar al mundo a través de tu programa. Dios le pague y Dios termine eso para todos. Siempre, siempre a la orden. Era Leonardo León, Leo León, lo pueden seguir a través de su cuenta Leo Periodista. Nos refiere a apagones las 24 horas del día, incendios por todo el estadio, cortes de agua, se quedan sin comunicación porque las radiobases de la telefonía celular no tienen la autonomía suficiente y no hay fluido eléctrico. Así enfrenta la ciudad de Mérida, uno de los destinos, en eso que llama el gobierno actual la cuarta, pero en la cuarta, en la tercera, en la segunda, en la primera, en todos los años anteriores, Mérida era un destino turístico por excelencia. Ahora es una suerte de destino de supervivencia. Eso en el caso de Mérida. Ahora escuchen ustedes esto que está ocurriendo en Maracaibo. El periodista Jonathan Núñez nos dice lo siguiente: inhumano. Cientos de familias del sector 8, 9 y 10 de San Jacinto en Maracaibo hace 7 horas se encuentran sin luz porque por segunda vez esta semana todas las iguanas, llaman ellos, ubicadas en los postes de la vereda 18 se cayeron. Atención, @corpoelec.info. Eso nos lo dice el periodista Jonathan Núñez. El periodista Algimiro Montiel, corresponsal en La Guajira, nos dice lo siguiente: vecinos sin electricidad trancan la troncal del Caribe en el poblado de Paraguaypoa. Esto impide el paso desde y hacia la frontera de Paraguachón. Un transformador y una guaya tendida en el suelo serían los causantes de la molestia. Todo esto nos llega precisamente gracias a la gentileza del colega Lenín Danieri. Lenín Danieri es un super periodista que nos va a explicar, así como en Mérida hay esta situación de oscuridad y frío por la ausencia de agua, de energía eléctrica y de combustible. En Maracaibo, falta la energía eléctrica, pero eso no causa frío, al contrario, la gente se está muriendo de calor porque los aires acondicionados no existen, no sirven o se revientan cuando regresa, las pocas veces que regresa la energía eléctrica. Tenemos en línea, repito, a Lenín Danieri, super periodista del occidente del país. Lenín, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia del centro del país qué está ocurriendo en Maracaibo. Bueno, a esta hora estamos sometidos a un racionamiento eléctrico en Nutona. Yo vivo en la parte de dos cumbres de Maracaibo. Y bueno, estos apagones son constantes todos los días, 3 horas y media, 4 horas. En ocasiones, cuando son fallas muy puntuales, fallas específicas, una subestación o como pasa una Guajira, que eso pasa muy frecuentemente, que hay problemas en la red de distribución, estos apagones se extienden durante más tiempo. Esto no es algo nuevo. Lo más triste es que esta situación ya nosotros tenemos un poco más de 13 años padeciendo esta inestabilidad en el sistema eléctrico. Estudia siempre ha sido susceptible al tema de la electricidad porque somos la cola de interconectado nacional. Entonces cualquier falla aquí se magnifica y se siente de una forma más fuerte. Aunado al tema de que desde hace años, eso es otra cosa, desde hace muchísimos años tenemos
déficit en cuanto al nivel de generación. Nosotros estamos consumiendo, o nosotros requerimos en el occidente del país una cierta cantidad de megavatios y en la actualidad tenemos muy por debajo de esa cantidad que necesitamos. Entonces, no ha aumentado la capacidad de generación de energía desde hace bastante tiempo porque muchas de estas obras no se culminaron o simplemente se abandonaron. El parque eólico de La Guajira, la termoeléctrica de Batajero, o sea, una serie de obras que se prometieron y que no se hicieron. Y las consecuencias saltan a la vista. Todavía, después de tantos años, tenemos un problema serio de abastecimiento de energía, que esto también ocasiona problemas, pero por supuesto, el gran detalle es que los gremios todavía no han totalizado o no han sacado cuenta en relación al grave impacto que esto tiene, porque esto sin duda impacta no solamente a las familias que están en sus casas esperando a que llegue la luz. Esto impacta a nivel comercial y a nivel industrial, ni se diga. ¿Por qué? Porque las industrias tienen que estar abiertas, tienen que estar operando las 24 horas. Hay plantas que no se pueden detener. Y si se detienen, arrancarlas nuevamente es todo un proceso. Entonces, y eso genera pérdidas, pero por supuesto todavía nadie se ha tomado como que la molestia de empezar a sacar cuentas del impacto que esto está teniendo en la economía venezolana. Estamos conversando con Lenín Danieri desde Maracaibo. Hermano, dijiste hace unos segundos que están acostumbrados ya a esta situación, bueno, no acostumbrados, están indignados, pero ciertamente afectados desde hace muchísimo tiempo por esto. Eso es cierto. Ahora, debo recordarle a nuestra audiencia caraqueña y a la audiencia del centro del país que la ciudad de Maracaibo tuvo servicio de energía eléctrica antes que Caracas. La compañía en 1888 se instaló la primera compañía privada, se llamaba The Maracaibo Electric Light, nada más y nada menos, sirviendo, ¿no?, a la ciudad de Maracaibo. Recuérdanos por favor cuál era el nombre de la compañía que prestaba el servicio, la compañía pública. En Maracaibo. Sí, en el REN, Energía Eléctrica de Venezuela, acaba en el REN. Fue una de las primeras empresas, bueno, después de esta que tú mencionas, fue que le dio inicio a NREN, y NREN se mantuvo durante muchísimos años hasta que vino la nueva ley eléctrica y creó todo esto que ahora conocemos como Corpoelec, ¿no? Claro. Y ya las consecuencias saltan a la vista. Un problema de que no se... hay que explicarle un poco a la audiencia que aquí las inversiones en el tema eléctrico no se hacen de la noche a la mañana, se tienen que hacerse con mucha planificación. Y la tan mencionada Cuarta República, la tan satanizada Cuarta República, sí hizo la tarea de proyectarse en el tiempo en relación a este tipo de obras. O sea, tú, por ejemplo, tú vas a hacer un plan para aumentar la generación de energía de determinados sectores, de determinada región. Eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Tú tienes que pedir los generadores, tú tienes que pedir los equipos, y eso puede tomar de 1 a 2 años. No solamente pedirlo, sino que se lo instalen y que se cree todo un sistema. Es un proceso. Lamentablemente, en todos estos años, este gobierno no ha hecho la tarea. O sea, no ha hecho ese tipo de proyecciones y no ha hecho las inversiones que se deben. Y ahí es donde está realmente el meollo del asunto. Y son las consecuencias de todo esto que estamos viviendo. Lenín, quiero agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas pintado este panorama ciertamente complejo que están sufriendo no solamente los maravinos, sino todos los zulianos. Recibe nuestro saludo y nuestro gran abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo, hermano. Saludos, feliz noche. Lenín Danieri, desde la Tierra del Sol amada, el estado Zulia, la incomparable Maracaibo, recordándonos, bueno, esas realidades de la vida, pues. No solamente es Maracaibo, quienes me escuchan y que tengan menos de 36 años, déjenme echarle un cuentico rapidito antes de irnos al próximo corte. Existió una vez un país
donde habían carreteras en buen estado, ¿no? Y había además policía y guardia nacional en las carreteras que no matraqueaban, sino estaban pendientes si el carro tenía las luces completas, si tenían los stocks completos, si tenían los cauchos lisos o no los tenían, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, teníamos seguridad en las vías para garantizar la seguridad vial, el tránsito seguro por esas vías. Tan seguro era que los camioneros, ¿no? Estoy echando una historia, pues. Érase una vez un país donde los camioneros, si les daba sueño, ¿no? Y como no existía pues una infraestructura de paradores, etcétera, etcétera, estacionaban la gandola en el hombrillo, colgaban la hamaca debajo de la gandola y ahí dormían, caballero. Y nadie se metía con el gandolero durmiendo y el ayudante durmiendo. Érase una vez un país, ¿no? En ese país tú podías avanzar, ¿no? Y avanzar y avanzar e ir a donde tú quisieras, porque no había zonas tomadas por los pranes, no había zonas tomadas por la guerrilla, no había zonas que fueran tierra de nadie. ¿Me entiendes? Existió un país así. Y fíjate tú qué cosa tan curiosa. Cada vez que tú entrabas a un pueblo, te encontrabas en la entrada del pueblo un cartel que decía: bienvenido a Guasipati. Y el cartel era de una empresa llamada Cadafe. Y cuando salías del pueblo, te encontrabas otro cartel de la misma empresa Cadafe que decía: vuelva a Guasipati. Esas cosas ocurrieron en un país llamado Venezuela. En ese país, perfectamente, ese país puede volver a resurgir, pero depende de nosotros, caballero. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal de Gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Carlos Pinto, saludos. Álvaro Cocina, gran abrazo. La tiendita de Laura, qué fiel, vale, gran abrazo. Hermana querida, ¿cómo estás? Valia. Mi orgullo. Allá. En el Ben, correcto. Mis amigos en Twitter, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tal cual. Josepín, lo de Josepín fue impresionante, ¿cierto? ¿Cómo les duele? Voy llamando desde el cerro. Américo de Gracia. Sí, señor. Italiano. Ancestro italiano, upatense de nación. Upatense. ¿Cómo es ese? Del sur del país, de Upata. De aquí. Sí es italiano, pero de... Bueno, de ancestro italiano, de familia italiana, de origen italiano. Sí, buenas noches. El señor Américo de Gracia. Porque estoy llamando de Radio para la entrevista que voy a tener con el señor. Yo sí creo que sí, creo que sí. Creo que tenemos una excelente oportunidad, la mejor oportunidad de todos estos tiempos. Las peores condiciones, pero la mejor oportunidad en términos de fuerza ciudadana. Calixto kilovatios.
Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión, rindiendo tributo a la valentía del ciudadano de a pie, rindiendo tributo a la decisión, al coraje ciudadano de las personas que, bueno, atosigadas por los cortes de los servicios públicos fundamentales, por la falta de electricidad, por la falta de agua potable o por el exceso de represión, todo hay que decirlo, bueno, sencillamente levantan su voz. Y esto está ocurriendo no en un solo sitio, este no es un tema puntual. Acabamos de escuchar lo que Leo León nos refirió, que estaba ocurriendo en Nueva Bolivia, allá en la Mérida Profunda. Pero también escuchamos, hace nada, lo que Lenín Danieri nos relataba que estaba ocurriendo en Paraguaypoa. La gente tomando la calle e impidiendo el paso hacia la frontera de Paraguachón. Eso hacia el occidente. Bueno, hacia el oriente y el sur profundo del país están pasando cosas. El dirigente popular, el dirigente social, dirigente político Américo de Gracia tiene varias semanas alertando sobre lo que está ocurriendo en una población llamada El Manteco. En El Manteco hay una situación complicada, compleja, y el pueblo ha reaccionado y el pueblo está, bueno, defendiendo sus derechos. Pero dejemos que sea, repito, desde Guayana Libre, porque así se llama el movimiento del cual forma parte, el cual inspiró y codirige Américo de Gracia, desde Guayana Libre, lo que nos pueda contar al respecto, lo que nos pueda narrar e informar al respecto, Américo de Gracia. Américo, gracias por recibir la llamada del gigante Rumbos. Por favor, actualízanos sobre la situación del Manteco y en general lo que está ocurriendo en el movimiento popular allá en Guayana. Te escuchamos. Muchas gracias, Hugo, y buenas noches a todos los oyentes de Radio Rumbo y de tu programa, en especial La Fuerza es la Unión. Y efectivamente, pues en Guayana están ocurriendo cosas, porque Guayana fue convertida prácticamente en un polvorín. Acabaron, pues, descosieron toda la economía de Guayana, que era una economía sólida, próspera, yo diría única en el país, porque aquí se encontraba la hidroeléctrica, que hoy está prácticamente en ruinas, toda la cuestión esta del parque industrial de Ciudad Guayana, etcétera. Pero en el caso de hoy, y en lo particular, ya tenemos casi 3-4 días con el pueblo del Manteco en la calle. El Manteco, simplemente para dar una pincelada y la gente se ubique, está ubicado al lado del lago de Muri, al sur de Upata, la ciudad donde yo vivo, pertenece al municipio Tiar, pero ahí también nació el artista plástico Alejandro Otero y nació también Raúl Leoni. Esa era una tierra que se formó a base de ganadería y de la explotación del baratá, de la pesca en el río Caroní, y todo eso también fue arruinado con el tema del arco minero. Hoy todo el pueblo está en la calle. En estos momentos acabo de tuitear que precisamente la gente está frente al comando de la Guardia Nacional, todos los comercios prácticamente paralizados y abocados a ver qué respuesta le dan. Ahí había un aserradero, una concesión forestal que le quitaron a la industria forestal de los Gaspar. La ganadería prácticamente la intervinieron y la acabaron y la convirtieron en alianzas mineras. La agricultura ya prácticamente no existe. Antes ya le habían prohibido la pesca al pueblo en el embalse de Muri, le habían prohibido la pesca a los pobladores del sector o del Manteco. Había 2 hoteles hermosísimos, yo diría incluso 5 estrellas, uno llamado el Saranda y otro llamado el Saltamonte, que tenían campamentos turísticos y había una ruta rústica hasta el Salto Ángel y la Gran el Parque Nacional Canaima por esa vía del Manteco. Había pesca de jabones y de tallara
había yates instalados en la ciudad. Todo eso pasó a mejor vida. Y por supuesto convirtieron el Manteco en una zona minera. Ahora bien, comienzan a desalojar, pero no le dan alternativa alguna. Ojo, estamos ante un polvorín porque la gente también tiene hambre y tiene necesidad. Y por supuesto, esa es la situación que hoy lamentablemente embarga no solamente al Manteco, sino a toda Guayana. Y eso lo podemos decir de cada uno de los pueblos del sur del Orinoco, que le cambiaron prácticamente la vida, el propósito y el perfil como ciudad. Y eso es lo que al final estamos reclamando. Y toda esta historia, Chuo y aquellos amigos que nos escuchan, la hemos venido trajinando desde hace más de 10 años, advirtiendo que esto iba a ocurrir, que esta tragedia iba a ocurrir y que esta tragedia va a seguir ocurriendo si seguimos con la política del extractivismo minero. Aquí se creó hasta un ministerio bajo un signo del oxímoron, que es un ministerio de minas y ecología. Eso es incompatible. Eso es como poner una meretriz a manejar un colegio de monjas o un convento. Allí funciona y operan el ELN cuidando y operando las alianzas que están habilitadas por el régimen, mientras que, de paso, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las alianzas tampoco son legales porque no cumplen con el protocolo constitucional. Y mira que hemos visto pasar cosas. Aquí todos estos atropellos comenzaron como misión Piar. Tú debes recordar, y quiero refrescarle la memoria a quienes nos escuchan, que eso terminó con William Saúl preso, igual que Carlos Chancellor, la misión Piar, porque estalló un conflicto en el kilómetro 88, terminó con dirigentes de esa naturaleza y de esa talla como presos políticos, que fueron los primeros presos políticos, cierto, de Guayana, y hubo también masacres en torno a ese sector. La reconversión minera vino después y también terminó con muertos. Después vino el plan Caure y también terminó con muertos. Vino la nacionalización del oro, la 1, la 2 y la 3 que implementó, las dos primeras las implementó Chávez y la última la implementó Maduro, que trajo como consecuencia incluso rescindir las concesiones, que hoy estamos pagando un precio altísimo, como el de Cristalet y el de World Reserve, que ya hemos hablado también en otras ocasiones. Después vino la operación Autana y ahora está el plan Roraima. Todo esto ha terminado lamentablemente en oro de sangre. Por eso decimos, y nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en el Manteco, porque no hay capacidad de respuesta y porque además no hay lamentablemente alternativa en Guayana que no sea la alternativa minera. Tendrán que pasar mucho tiempo y instrumentar políticas audaces en materia de economía para poder revitalizar toda la economía de Guayana y por supuesto del país. Estamos conversando con Américo de Gracia. Américo de Gracia es un dirigente social, es un dirigente político del sur de nuestro país, perseguido político, exiliado político, pudo regresar al país para seguir luchando como lo están escuchando. En estos días, y te ruego, Américo, puedas reproducir parte de esa reflexión. En estos días emitiste un mensaje en la red social X, antes llamada Twitter, que me pareció una lección cargada de pedagogía social y de pedagogía política. Comparaste lo que fue la fundación y ejercicio de la CVG, la Corporación Venezolana de Guayana, con lo que ha significado la fundación y ejercicio de la Corporación Minera de Guayana. Por favor, comparte con la audiencia de las Fuerzas de la Unión la reflexión que hiciste a propósito de eso, porque me parece un ejemplo y una síntesis
muy importante para ubicarnos en lo que ha sido el antes y el después. Sí, fíjate, decíamos que la Corporación Venezolana de Guayana fue fundada con 3 propósitos fundamentales, 3 misiones: la de crear una ciudad, en este caso fue Ciudad Guayana, y se creó con espíritu moderno; crear una siderúrgica, y se creó, estos la arruinaron; y crear una hidroeléctrica, y se creó, que también la arruinaron. Mientras que la Corporación Venezolana de Minería acabó prácticamente con la poca institucionalidad. Y quiero decir que la Corporación Venezolana de Guayana cambió el rol prácticamente de todo el Estado, fortaleció la industria agropecuaria, fortaleció la industria ganadera, las ciudades, cada una de ellas fortaleció un perfil propio que no era exactamente el minero. Te puedo poner, La Paragua era el granero de maíz más importante de toda Venezuela. Aquí existía la Vergareña, que era el hato en el estado Bolívar, que tenía más de 150.000 cabezas de ganado que le suministraba la carne a los hipermercados Cada, que por cierto luego los convirtieron en Abastos Bicentenarios con Carlos Osorio al frente de ella, y ese mismo personaje que quebró los Abastos Bicentenarios fueron el que mandaron acá como Corporación Venezolana de Minería. Tal cual. Pero la comparación entre la CVG, la Corporación Venezolana de Guayana, y la Corporación Venezolana de Minería es antipática, porque una fortaleció la diversidad económica de nuestra región y la otra, en cambio, nos hizo cada vez más extractivistas, pero adicionalmente a eso, con la componente de haber arruinado la economía floreciente que tenía Guayana. Te puedo poner como ejemplo, en el caso de Upata había 2 plantas utilizadoras de leche, hoy no queda ninguna. Había 9 aserraderos, hoy no queda ninguna. Había 9 concesiones madereras, hoy todas sin excepción, escúchenme bien, todas las concesiones madereras están convertidas en alianzas mineras o operan alianzas mineras y no hay concesión maderera. Pero fue la CVG la que convirtió a Uberito en el bosque artificial más grande del planeta Tierra. Fue la Corporación Venezolana de Guayana, fue la que construyó los puentes que comunican prácticamente con el resto de Venezuela, e incluso no solamente hizo la siderúrgica, sino que hizo todo el parque industrial de Ciudad Guayana y le dio un perfil a cada una de nuestras ciudades. Mientras que estos personajes de la Corporación Venezolana de Minería, bueno, lo que han hecho es lamentablemente convertirnos en una inmensa bulla austera que no representa ningún tipo de ingreso para el país, porque ya también lo hemos dicho en otras ocasiones. El caso no es también una estafa económica, porque no le reportan, por ejemplo, en materia de diamantes, no ingresa ni un solo centavo al Banco Central de Venezuela, y en materia de coltán tampoco. Y en materia de oro, no llegamos ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto, lo que se entera al Estado venezolano o al Banco Central de Venezuela por ese concepto. Y por último, incluso quebraron hasta Minerven. Minerven es la única empresa que tiene una concesión minera, con concesión como tal, entregada en los años 70 por el presidente Rafael Caldera, lo nacionalizó las 2 industrias británicas que operaban en el Callao, y hoy quien opera de manera ilegal la Minerve es Miniturben, que es Minería Binacional Turca Venezolana, que por cierto es de Al-Estado.
Dios santo. Américo, queremos agradecerte esta clase que nos estás dando de historia reciente del país y de cómo el país ha sido desangrado por gestiones no solamente ineficientes, sino a la luz de lo que nos estás diciendo, muy probablemente corruptas. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias a ti, hermano. Un gran abrazo y para tus oyentes también. Américo de Gracia. Hoy nos paseamos entonces a lo largo del programa por las realidades que están ocurriendo en la Venezuela profunda, en la Mérida profunda, en la Zulia profunda y ahora en la Guayana profunda. Interesante, ¿verdad? Quedándonos en Guayana un momentico más, quiero compartir con ustedes unos mensajes que la periodista Emiliana Duarte, a través de su cuenta @emiduarte, ha estado publicando prácticamente desde el lunes. Nos dice lo siguiente: desde hace 24 horas, este es del martes 12 de marzo, desde hace 24 horas se registra un incendio en el Ollantaypuy que se originó en los alrededores de Cabac, presuntamente causado por una quema. Imparques Venezuela intenta controlar el fuego, hasta ahora sin éxito. Luego publica la siguiente información, la misma periodista Emiliana Duarte. Esto fue el día miércoles. El incendio de la Ollantaypuy que arde desde el lunes 11 continúa. Llegó hasta la pared del Tepuy por el cañón de Cabac y ahora se extiende hacia el cañón de Uruyén. Una pequeña cuadrilla de Imparques Venezuela y miembros de la comunidad del Camarata intentan controlar el fuego con poco éxito. Luego nos dice el mismo día miércoles la siguiente información. El incendio se ubica en el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el lado sudeste de la Ollantaypuy que da hacia las sabanas y los campamentos en Cabac y Uruyén. No hay confirmación aún de la extensión de la zona afectada. Ayer, jueves, la periodista Emiliana Duarte informa lo siguiente. Se confirma extraoficialmente que el incendio de la Ollantaypuy fue causado por una quema realizada en un conuco cercano a la comunidad de Camarata el día lunes 11 de marzo. Se pensó que el río aledaño pararía las llamas, pero la sequía y el viento esparcieron el fuego por toda la región. Igualmente ayer jueves, Emiliana Duarte informa lo siguiente. Para la tarde del miércoles 13 de marzo, 5 funcionarios, 5 funcionarios de Imparques Venezuela de la estación Camarata llevan 48 horas combatiendo el incendio, subiendo y bajando varias veces diarias, a pie, desde la Ollantaypuy para cargar agua, abrumados por la magnitud y extensión del siniestro. Luego nos dice, también ayer jueves, el último incendio de esta magnitud que ocurrió en la zona de Canaima y Camarata y se extendió a la Ollantaypuy fue en el año 2013. Duró más de una semana y consumió 1.200 hectáreas del Parque Nacional Canaima. La labor de extinguirlo resultó imposible, ya que Imparques Venezuela no cuenta con recursos para ello. Hace 13 horas, hoy, nos dice Emiliana Duarte, primera y única comunicación oficial desde que comenzó el incendio en el Ollantaypuy. Imparques Venezuela informa que trasladan algunos bomberos desde Caracas a Canaima para apoyar con el control de incendios en la zona, sin especificar cuáles incendios ni confirmar ninguno. Ahora también hay incendios en la zona de Canaima. El incendio de la Ollantaypuy reporta por último, hace 13 horas. Según reportes, ha disminuido en intensidad gracias a una leve llovizna la noche anterior. Esto ocurre, repito, en el Parque Nacional Canaima. Esto ocurre en el Ollantaypuy. ¿Recuerdan ustedes cuán orgullo expresábamos cuando hasta una película de Disney se escenificó en los tepuyes venezolanos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan al gobierno hablando de que, claro, tú sabes, el escudo amazónico, el territorio más antiguo del mundo está acá en Venezuela? ¿Recuerdan después el escándalo cuando unas personas, no las voy a calificar, no voy a emitir adjetivos, unas personas con recursos hicieron una rumba muy sonada ahí arriba en un Tepuy? ¿Recuerdan eso? Bueno, pasó, ¿qué te puedo decir? Llegamos a esto. Un incendio pavoroso en el Ollantaypuy, en el Parque Nacional Canaima, el mismo Parque Nacional, ¿no?, que es violentado por el tema del arco minero del Orinoco. En este contexto de esta tragedia,
el país se enteró de que una joven venezolana había sido designada nueva presidenta de Imparques, la joven Rosinés Chávez. Yo no tengo ningún problema en que sea joven. Hay jóvenes que son tremendamente capaces y talentosos. Hay que apostarle al talento de la juventud, hay que creer en ellos. Claro que sí, hay que apoyarles. El tema es que la juventud en sí mismo no es un mérito, como la vejez no es en sí mismo un defecto. Hay un tema que tiene que ver con las capacidades de cada quien. Hasta donde sabemos, la joven Rosinés Chávez se acaba de graduar de internacionalista en una muy exclusiva escuela en Francia, en París. Entonces, pregunto, ¿cómo aplican, ¿no?, las dotes, las capacidades, los recursos intelectuales que indudablemente debe tener, las capacidades y condiciones profesionales que debe tener como internacionalista la señorita Chávez en un cargo como el de Imparques, ¿no?, donde el grave problema que tenemos, bueno, ahí está estallando en llamas, ¿no? No solamente en el Parque Nacional Canaima, en el Parque Nacional Henri Pittier, aquí al ladito. Hay en general una situación muy compleja, porque los parques nacionales están siendo atacados, no por cierto por la mano oculta de individuos inescrupulosos y desconocidos, no vale, está siendo atacado por el Estado, quien decretó el arco minero del Orinoco en una vasta zona que incluye varios parques nacionales. El Estado, quien decretó la construcción de viviendas en guarnición en el Parque Nacional Médanos de Coro. El Estado, quien le quitó una isla al Parque Nacional Morrocoy para dárselo a que el señor Lacaba la dirigiera y la convirtiera en una cosa turística y recreacional. El Estado, quien está autorizando construcciones sin definir previamente el impacto ambiental en el Parque Nacional Los Roques. ¡El Estado! Y ahora el Estado designa a Rosinés Chávez como presidente del parque, habiendo en este país, por cierto, una importante cantidad de expertos en el tema ambiental, que pudieron ser designados, pudieron ser nombrados, o por lo menos pudieron ser consultados, ¿vale? Y lo digo en este momento en que el Parque Henri Pittier estaba ardiendo, el Parque Canaima, el Parque Nacional Canaima está ardiendo. Bueno, pero es que estamos atravesando una ola de calor muy importante, y cuando tú ves el mapa térmico de Venezuela, te encuentras que toda Venezuela prácticamente es un bombillo encendido, ¿no? Por el calor, porque los bombillos que dependen de Corpoelec se apagan con frecuencia. Entonces, no sé si me entienden que más allá de lo que uno pueda decir, mira, no se trata, ¿vale?, de cargarle la mano a fulanito de tal por un nombramiento que obviamente pudiera tener más que ver con el apellido de la persona que con su formación profesional. No se trata de eso, no se trata de la persona, se trata de que los recursos del país son del país, no son del PSUV, no son del gobierno, como antes no eran ni adecos ni copellanos, son del país, hermano. Y proteger esos recursos, preservar esos recursos, son una responsabilidad intergeneracional. Es decir, es una responsabilidad de los venezolanos del presente para con los venezolanos del futuro, para con nuestros hijos, nuestros nietos, para que puedan ir alguna vez a conocer la gran sabana, y no que los inviten algún día a decir, mira, vamos a conocer el gran desierto que está allá en el sur. No es chiste, hermano, no es chiste, es reflexión, dolida, dolorosa, pero absolutamente veraz. Cuando son las 8:58 de la noche capitalina, nos despedimos
con una buena noticia. Avanza el proceso de encuentro y de definiciones positivas entre la candidata María Corina Machado y los partidos que integran la plataforma unitaria. Van a seguir trabajando para que se respete el derecho de los electores venezolanos a votar por María Corina Machado y el derecho de María Corina Machado a inscribirse como candidata. Van a seguir luchando y hacer gestiones, diligencias en esa dirección. Pero como faltan apenas 10 días para que cierre el periodo de inscripción de candidaturas, están también trabajando para poder emitir en el momento en que la candidata lo crea conveniente una voz, una palabra, una designación que permita que el país que quiere cambio tenga efectivamente una opción electoral con la cual acudir a las elecciones del 28 de julio y derrotar al gobierno de Maduro. Eso va bien, quiero decirlo así, eso va bien. Y si termina bien, como todos esperamos, y si el 25 de marzo podemos decir, aquí está la candidata María Corina Machado, o tenemos que decir, la cobardía del gobierno impidió que la señora Machado se inscriba, pero la señora Machado, con el apoyo de los partidos, le levantó la mano a fulana de tal o a fulano de tal y tenemos candidato. Tenemos una lideresa sin discusión, que es la señora Machado. Y digo sin discusión porque su condición de líder no se la ganó en una caja de ace, no se la ganó en una partida dominó, ni en una negociación oscura, ¿no? Con unos cuantos capitostes. No. Su condición de lideresa se la ganó en una elección primaria que ganó 93-7, caballo. ¿Entiendes? Entonces tenemos una lideresa. Si la cobardía del gobierno impide que sea candidata, nadie le puede quitar su condición de líder del proceso. Esa es la situación y repito, hasta donde sé, a esta hora, 9 de la noche del viernes 15, las cosas van bien. Sigamos presionando, porque si van bien es porque hay una muy fuerte presión de la ciudadanía exigiéndole a los partidos y a los líderes que estén a la altura de este momento histórico del país. Un gran abrazo, muy buenas noches. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbo, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. La fuerza es la unión. Yo hace rato que me llamaron que había un incendio por